soy Daniel, vengo a hablaros de Gobo, que es un pequeño framework, una librería o una forma de crear tus propios robots usando Go, Golang. Y bueno, pues nada, vamos a ver. La introducción es muy ligerita, no he querido tampoco ni profundizar ni nada, sino bueno, un nivel más para que os pique la curiosidad o podáis hacer algo en casa, porque a mí sí que me da bastante envidia, bueno, cuando presentan una cosa de estas, presentan un robot súper chulo, un dron, no lo sé, luego a 1.200 euros el dron y dices, pues bueno, pues no me lo puedo permitir, ahí se quedará que yo lo haga. Pues bueno, he cogido cosas sencillitas que bueno, están al alcance de bastante gente. Primero un disclaimer, que bueno, no me hago responsable de chispas, calambrazos, sí que con estas cosas de electrónica tal, pues nos podemos llevar algún susto, pero bueno, los voltajes son muy pequeños, no pasa absolutamente nada, como mucho, pues bueno, a lo mejor alguna cosilla se quema, pero tampoco nada grave. Vengo a hablaros de Arduino, Raspberry Pi y bueno, ESP8266. No sé si alguien ha tenido un Arduino o una Raspberry Pi, alguien tiene experiencia o eso. Sí, claro. Vale. ¿Más de Arduino o más de Raspberry Pi o...? Sí. No pasa nada, voy a explicar también un poquillo para si hay alguien que no lo sabe. Pues bueno, Arduino son estas plaquitas, ¿vale? Hay de muchos diferentes tamaños que hacen diferentes cosillas, que en realidad lo que es un microcontrolador. Bueno, es un procesador, igual que como si tuviéramos un ordenador en miniatura, pero que básicamente solo va a ejecutar un programa. No es un sistema operativo como puede ser Windows, Linux, que puedes tener varios programas, sino que lo que le pongamos en la memoria es lo que va a ejecutar. Y tiene la característica de que bueno, tienen aquí unas cosas que se llaman pines, que ahí pues bueno, son entradas y salidas que le puedes conectar cables y esos cables llevan a otros dispositivos y bueno, puedes comunicarte. Igual que un ordenador normal se comunica con USB, por ejemplo, pues aquí en vez de un USB pues tendrías los cables pelados conectados al Arduino. Yo creo que hay dos grandes grupos, o por lo menos casi tres. El primero sería Arduino. Estos son bueno, pues los Arduinos más comunes que hay. Quizás el más famoso es el Arduino 1. Bueno, el resto también son de los más conocidos. Por ejemplo, Arduino Leonardo, aparte, también puede funcionar como si fuera un dispositivo USB. Es decir, hay mucha gente que lo utiliza, por ejemplo, para fingir ser un teclado o un ratón. Pues bueno, hay una persona con movilidad reducida, pues se crea un aparato que le ayude mejor que no un ratón normal, pues puede descargar su programa en Arduino Leonardo, el Leonardo lo conecta al ordenador y tendríamos pues un ratón o un teclado adaptado a la persona con esas necesidades. También hay otros que son pues, bueno, más pequeños. Siguiendo con Arduino, pues hay otros que las salidas que comentábamos antes, pues normalmente tienen unas 18 salidas, pues este tendría incluso 52 salidas, es decir, podríamos conectar hasta 52 cables que a su vez pues, llevan a dispositivos. Hay algunos que, bueno, pues este por ejemplo era específico para conectarlo, para trabajar con dispositivos Android. Hay otros que ya un poco más serios, bueno, estos sí que llevan, por ejemplo, el cliente llevan en un chip un sistema Linux y aparte tienen otro chip con lo que digamos que es el Arduino, con las salidas también de antes para, bueno, este sí que tendría varios programas y lo tiene todo en un pequeño ordenador. Y con Arduino también seguimos teniendo estos que son para dispositivos que ahora se llaman wearables, que es sobre todo ropa. Ya no teníamos los pines que teníamos antes para conectar cables, sino que aquí tenemos agujeritos en los que hay hilo que es conductivo. Entonces, pues bueno, hay gente que se hace a lo mejor un broche con lucecitas, o se hace una camiseta o algo así, y entonces, pues bueno, también sirve. De hecho, Arduino hay muchos, estos son los oficiales, ¿vale? Y luego hay otros muchos más, bueno, porque es una plataforma también abierta, es
decir, el diseño del hardware está publicado, cualquiera se puede hacer el suyo. Este, por ejemplo, es un Arduino Uno, pero bueno, lo ha hecho una empresa llamada POSIX, que simplemente le ha puesto el nombre, pero es como si fuera un Arduino normal, completamente original. Hay otros también que, bueno, diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes características. Hay Arduinos, por ejemplo, que ya tienen un pequeño chip de Bluetooth, de BLE. Hay otros que, bueno, Arduino normalmente se programa en C, pues hay otros que se programan en .NET. Hay muchísimos. Las características es que es un chip bastante pequeño y bastante reducido. A lo mejor estamos hablando, pues, no sé, 16 MHz, quizá 20 MHz. La memoria se mide en kilobytes, con lo cual solo ejecuta un programa pequeñito además, con lo cual es muy reducido. Puede hacer muchas cosas, pero en programación puede llegar a ser algo complicado debido al tamaño. El segundo grupo de cacharros con el que solemos trastear, bueno, pues estaría Raspberry Pi, Orange Pi, Beagleboy, Android, Pine64, Lazy Panda, hay muchísimos. Estos sí que son ordenadores muy reducidos, suelen ir con Android o Linux, hay algunas versiones de Windows, por ejemplo Lazy Panda, y sí que vemos que también, pues bueno, tienen los pines también, en vez de no serían compatibles con Arduino, es decir, un programa que hagas para Arduino no sirve para esto, pero bueno, al contrario, en el otro lado, pues sí que tienes un Linux, por ejemplo, o un Windows que accede directamente a esos pines. Entonces, pues bueno, puedes tener incluso varios programas, porque es un Linux normal y corriente, ejecutando y que ataquen, pues, a esos pines para conectar esos dispositivos. Finalmente, tenemos la familia del SP8266, son todos al final el mismo chip, ¿vale? La diferencia que esto sería bastante más parecido a un Arduino, es decir, volvemos a no tener sistema operativo, solo va a ejecutar un programa de manera continua, un programa muy pequeñito, y la gran diferencia es que todos son chip Wi-Fi, ¿vale? Además muy barato. Normalmente antes, pues, necesitabas lo que era un Arduino y luego, pues, una plaquita para el chip Wi-Fi. La plaquita a lo mejor estaba, pues, entre los 40 y los 60 euros. El Arduino también valía otros 20 o 30, con lo cual, pues, tenías un juguete que era más o menos de este tamaño y que, pues, te había costado, pues eso, 70, 80 euros. Y bueno, luego salió el ESP, de este tamaño, muy pequeño, de hecho es más pequeño, es solo la parte negra, lo otro es para que sea fácil de manejar, que vale 4 euros. Con lo cual, pues estamos accediendo a que puede hacer básicamente lo mismo, incluso mejor, porque ya es una tecnología un poco más actual. Con lo cual, antes, pues, hacer, yo qué sé, cualquier cosilla, un robot, yo quiero cambiar las luces de mi casa por wifi. Pues antes el aparato para hacerlo te iba a costar unos 70-80 euros, ahora por 4 euros puedes hacerlo. Con lo cual es momento para pensar que efectivamente podemos hacer aquí y esto nos puede ser útil. Aparte de Wi-Fi, ¿qué entrada salida tiene? Pues tiene Wi-Fi y tiene aquí los pines, tiene muy poquitos. A diferencia, el Arduino estaríamos hablando de media de unos 18 pines, pues aquí estamos hablando que son 8 por cada lado, de algunos estaríamos hablando quizá 8 o 10 como mucho. Bueno. Está reducido. Arduino, por ejemplo, tiene pines analógicos, es decir, le puedes conectar una entrada de algo que sea analógico, por ejemplo un micro. Este, por ejemplo, solo tiene una. Mientras que Arduino tiene 5, este solo tiene una. Si utilizas algún sensor, algún dispositivo que sea analógico, pues necesitas convertirlo a digital. Que nadie se asuste, porque ahora hay que estar hablando de cables y cosas, porque hay unas cosas que se llaman SIL, ¿vale? Que son escudos, o cuando se habla de Raspberry Pi se habla de sombrero, de ham, ¿vale? Que simplemente, pues, es una plaquita con alguna funcionalidad que justo encaja encima de
encaja encima del Arduino y bueno, pues hay absolutamente de todo. Por ejemplo, este es un sensor de CO2, aquí tendríamos una plaquita que es un teclado numérico, esto sería un joystick, mira, esto sería para conectarse a las redes móviles, esto sería un GPS. Pues bueno, si no sabes soldar o no quieres calentarte la cabeza en el circuito o tal, pues simplemente lo compras. Evidentemente va a ser más caro que no comprar los componentes sueltos, lo pegas y ya está, ya funciona. Dicho esto, pues bueno, repito, si tenéis alguna duda, voy muy rápido o lo que sea, pues decirme. Vamos a ver primero algún ejemplo de Arduino. Todavía no, este es el meetup de Gopher, bueno, todavía no vamos a hablar de Go, vamos a ver algún ejemplo de Arduino únicamente. Bueno, no sé si se va a ver bien, ahí tengo un Arduino conectado con dos LEDs. Aquí en la parte derecha, bueno, este sería el entorno de programación de Arduino, normalmente, ¿vale? Esto sería, pues bueno, un pequeño ejemplo que lo único que va a hacer va a ser coger un LED y cambiarlo, encenderlo y apagarlo. Básicamente todos estos comentarios. Sí que tenemos una parte de inicializar, que bueno, lo que decimos es que a un LED lo ponga en modo salida, es decir, que no recibamos nada sobre ese pin, sino que va a ir en salida, y luego, pues bueno, le vamos a decir que el pin de ese LED primero lo ponga en high, que es encendido, es decir, sobre ese cable va a enviar un 1, espere un segundo, por eso son milisegundos, y luego lo apague y luego ponga otro segundo. El esquema que, bueno, podéis ver aquí más o menos, bueno, pues va a ser este cable amarillo que va a estar conectado. Y aquí sí que se puede ver que este LED, pues bueno, está un segundo encendido y uno apagado. Básicamente esto era un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos otro, evidentemente estamos cargando, cuando cargamos un programa al Arduino, el anterior desaparece, con lo cual el LED ya no se enciende y ya no se apaga. En cambio este, pues bueno, sí que vamos a tener un LED, ¿vale?, que va a estar en modo salida, vamos a tener un botón que va a estar en recibido, es decir, cuando pulsamos un botón lo que queremos es saber el estado de ese botón. Y bueno, aquí simplemente, pues bueno, leemos el estado del botón y cuando esté el botón presionado, pues el LED se va a encender. Básicamente es este botón, y cuando lo presiono se enciende y cuando no, claro, se apaga. No tiene tampoco mucho misterio. Como si hemos visto, una vez que hemos metido el segundo programa, el primer programa ha desaparecido, se ejecuta automáticamente, no hay que hacer nada. Es decir, si se le quita la conexión al Arduino de fuente de alimentación, pues no hace nada, pero cuando se vuelva a conectar, el programa volvería a ejecutarse igual desde el principio y se queda como en este bucle, se queda esperando al botón. El resumen muy rápido que podríamos hacer es que, bueno, la ejecución es muy rápida porque no hay nada, no hay un sistema operativo, no tiene nada por detrás, básicamente es el procesador continuamente ejecutando
nuestro programa una y otra vez. Lo bueno también es que hay muchos dispositivos soportados, es decir, bueno, no he traído gran cosa, pero bueno, desde un LED, botones, un sensor de movimiento, un motor servo, acelerómetros que puedas pensar, sensores de distancia, sensores de luz, cualquier cosa que podamos pensar, casi es compatible, es decir, alguien ya ha hecho una librería, con lo cual, pues bueno, solo tenemos que cogerla y, de hecho, a ver. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero bueno, todo eso que está pasando pues son diferentes librerías, ¿no? Bueno, por ejemplo, librerías de sonido, porque hay un chip de sonido, pues lo conectas por si quieres que tu aparato pues emita sonido de algún tipo. Y todo esto son librerías para diferentes dispositivos que simplemente tenemos que cogerla, descargarla, incluso muchas de ellas vienen ya con ejemplos, con esquemas de cómo conectarlo y demás. En cambio, el desarrollo sí que es lento, es decir, estos programas han sido muy sencillitos, ha tardado poco, pero cuando usamos bastante más librería o queremos hacer algo, pues sí que tarda considerable en compilar, considerable, estamos hablando a lo mejor 10 segundos, tampoco ya sabemos. Y bueno, si estamos por ejemplo con los ESP que se conectan al Wi-Fi, pues como cada vez que se reprograma empieza desde cero, pues cada vez que reprograma tiene que volver a conectarse a la Wi-Fi, tiene que, en fin, hacer toda la historia, con lo cual puede tardar bastante. Y otra cosilla que yo veo que es un punto negativo, se programan en C o en C++. No hay ningún problema con que sea C, pero bueno, si por ejemplo queremos hacer, yo qué sé, comparar unas cadenas de texto o hacer alguna cosilla más complicada, pues se escapa un poco, ya tienes que tener cosas en cuenta, el tamaño de la cadena, donde la copia, la memoria, el buffer y todas esas cosas. Y sobre todo, que es difícil actualizar en producción. Lo que quiero decir es que, bueno, yo quiero coger que las luces de mi casa se controlen por internet, yo pongo esto, lo programo, lo dejo ahí conectado y digo, oye, es que hay un problema que se encienden solas, o es que quiero añadir algo. Pues lo que tengo que coger es desarmar el cacharro, desarmar el dispositivo, sacar el chip, volver a programarlo, volver a meterlo, volver a dejarlo en el dispositivo. No es algo fácil. Sí que hay un modo, por ejemplo, cuando es Wi-Fi, por ejemplo, sí que hay un modo de actualizar a través del Wi-Fi, pero también está muy limitado. Pero, por ejemplo, en un Arduino normal, que simplemente una vez que lo programas te olvidas, pues sí que tienes que desmontar todo lo que has hecho para volver a montarlo. Puede ser un problema. Así que voy a hablaros de Firmata, porque bueno, nuestro objetivo era programar robots o dispositivos con Go, y es que un Arduino en sí no se puede programar en Go, ¿vale? Solo se puede programar pues eso, en C, C++. Una Raspberry Pi, una Orange Pi, un Lace Panda, los pequeños ordenadores de los que hemos hablado antes, sí que, como tienen un sistema operativo, sí que pueden programarse en Go, y eso, pero bueno, luego veremos. Firmata, como tal, es un protocolo para comunicar a microcontroladores con un programa anfitrión. Básicamente, lo que hace es, bueno, pues tenemos un dispositivo de cualquier cosa y nos podemos conectar pues con un estándar, con un protocolo estándar que se llama Firmata. En nuestro caso, en el caso de Arduino, hay un pequeño programa en C que ya implementa ese Firmata. Hay varias opciones, lo podemos hacer nosotros de cero o ya puede estar hecho. Nos podemos ir, por ejemplo, a esta página que es Firmata Builder, ¿vale? Y aquí pues lo que nos da
cómo queremos conectarnos al Arduino, si es por cable, si es por Wi-Fi, si es por Ethernet, si es por Bluetooth. Aquí nos da una serie de módulos, es decir, pues bueno, que tenga salidas digitales, que tenga entradas digitales, que tenga entradas analógicas, que funcione con los servos, que funcione con motores de paso a paso, que funcione con acelerómetros. Y bueno, una vez que seleccionamos las que queremos, lo bajamos. Yo eso ya lo tenía aquí. Voy a reprogramar mi Arduino con Firmata para poder trabajar con él desde Go. Vale, ya. Y ahora que hemos hablado sabemos un poco más de Arduino, sabemos un poco más de Firmata, pues ahora sí que podemos entrar con Go, que como he dicho al principio era un framework, una serie de librerías y de ayudas para programar robots en Go. En el caso que traigo aquí, pues son cosas sencillitas, de un Arduino, un ESP, pero bueno, Go está soportado en todas estas plataformas, por llamarlo de alguna forma, que, bueno, desde diferentes drones, un robot, un dispatch, un Pro, un Intelligation, ¿sabes? Por ejemplo, aquí está el ESP, el Arduino. También, pues bueno, robots ya más tradicionales como Oli o el BB-8 del Star Wars, pues también se pueden programar, podemos comunicarnos con él en Go. La instalación no puede ser más sencilla si ya tenemos Go, que bueno, simplemente bajarse un paquete como cualquier otra librería de Go. Y esto sería un poco la vista general, ¿vale? Como he dicho antes que Gobot se tenía que ejecutar en un anfitrión, en un máster. Ese máster puede ser uno o diferentes robots los que estén comunicándose con él. Y también podríamos tener una pequeña API o bueno, un programa para que desde otro lado, ya sea una web, un móvil, desde el propio ordenador, nos comuniquemos con él. En el caso de, por ejemplo, una Raspberry Pi, sí que podría ser que Gobot y el robot esté todo en el mismo dispositivo, pero no tiene por qué. Gobot se tiene que ejecutar en un ordenador, pero bueno, puede ser tu ordenador, puede ser una Raspberry Pi, puede ser un servidor de internet, porque ya veremos que nos podemos conectar, ya sea por cable, por wifi y demás, al robot que hagamos. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo es esto, que no va a diferir mucho. Voy a dejar eso así. Primero voy a explicarlo y esto, bueno, pues al principio, igual que cuando programamos un Arduino sin más, decíamos si teníamos un LED, qué pin era, pues bueno, aquí vamos a coger un pin normal, va a ser del tipo de pin directo, que es lo más parecido al Arduino que hay. Antes nos vamos a conectar por el USB, porque el Arduino en este caso está conectado al ordenador físicamente por USB. Y aquí, bueno, es el trabajo que va a hacer nuestro robot, y es que durante cada segundo, primero se enciende, luego está un segundo encendido, luego se apaga y luego está un segundo apagado. Igualmente, bueno, pues aquí sí que creamos el robot, que le hemos puesto un nombre, que no hace falta, la conexión, que es el final adapter, que simplemente por USB lo vamos a conectar, los diferentes dispositivos que tiene ese robot, que en este caso es un pin, y ahí pues le vamos a indicar el trabajo que tiene que hacer y luego, bueno, efectivamente, empezar.
Vamos a ejecutarlo. Aquí lo que estamos viendo es que, bueno, va a establecer y inicializar toda la conexión que tiene que hacer, el pin lo va a poner correctamente y aquí se conecta y aquí, bueno, finalmente está trabajando y como podemos ver está un segundo encendido, un segundo apagado. ¿Qué ventaja tiene usar el Go frente al Arduino Blue? ¿Perdón? ¿Qué ventajas tiene? ¿Por qué lo usa? ¿Porque es más rápido, más limpio, debería correr mejor? ¿Sabes? Bueno, ahora lo vamos a ver más adelante. Si no, no tiene sentido. Claro, ahora mismo no tiene sentido. Bueno, eso sí, mientras que el Arduino, el programa se estaba ejecutando siempre que el Arduino estuviera encendido, aquí evidentemente, una vez que cerramos, paramos el programa, el LED ya no se enciende más. Es decir, el programa sí que, o sea, el Gobot necesita un ordenador anfitrión que esté ejecutando el programa. A lo que venía de a raíz, por ejemplo, ¿por qué usar? Voy a ponerlo siempre encima, pues no. ¿Por qué usarlo? Bueno, pues porque en el otro caso, por ejemplo, en el caso anterior sí que habíamos dicho que el pin era directo, pero aquí ya le estamos diciendo que es un LED, ¿vale? Y los LED, pues bueno, tienen varias cosas, que es que esté encendido, apagado, también puedes cambiar el estado de un LED, que con un pin no podías hacerlo, y también tiene brillo, es decir, un LED pues le puedes poner más intensidad, que brille con más o menos. Son todas funciones que Gobot sí que nos facilita. Aquí, por ejemplo, también, otra cosilla que hacemos es que durante el trabajo que va a hacer es que el LED número 1, porque en este caso tenemos dos, cada segundo va a cambiar el estado. Va a estar un segundo encendido y otro apagado, un encendido y otro apagado. Y sin embargo, el LED 2 va a estar 300 milisegundos encendido y otros 300 apagados. Se están ejecutando dos bucles diferentes, que eso en Arduino un poco más. Sí que lo puedes hacer, pero es más complicado porque solo hay uno. Y aquí vemos pues, que hay uno que está parpadeando más frecuentemente que el otro. ¿Por qué usar Gobot? Pues bueno, también tenemos este otro ejemplo, que en este caso, pues lo que vamos a decir es que tenemos un LED en el pin 13, tenemos un botón en el pin número 2 y luego ya no tenemos que controlar el estado del botón, ya no tenemos que estar constantemente mirando si el estado era, si el botón estaba presionado o no. Simplemente tenemos eventos y es que cuando el botón sea presionado me van a encender el LED y cuando el botón se suelte me lo van a apagar. Ya no se tiene que ejecutar nada cada segundo, no hay ningún bucle, sino simplemente son eventos. Hemos creado unas escuchas que es que, oye, cuando se pulse el botón me vas a ejecutar esta función. Efectivamente, si tenemos aquí, uso el botón y se enciende el LED. Igualmente, lo de antes, paro el programa, se ha parado, pues ya puedo pulsar el botón todas las veces que quiera, que no hay nada ejecutando. Bueno, ahora lo que he hecho es que en vez de conectarme por USB, le he indicado esta IP con ese puerto, he hecho que tengo dos pines y bueno, voy a hacer el mismo trabajo de antes de ir parpadeando los pines y tal, y en realidad lo que se está ejecutando es esto. No está conectado al ordenador, está simplemente conectado a internet, ¿vale? Y bueno, pues se puede ver que los dos pines pues van parpadeando de forma diferente. Con lo cual yo ahora mismo también
a lo que venía antes, yo puedo dejar eso ahí, puedo parar mi programa, se va a parar. Puedo ejecutar el siguiente ejemplo, que es pues este. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a tener es un ESP conectado por Wi-Fi, el Arduino conectado por USB. Al Arduino le vamos a decir que tiene un LED en el pin 13, al ESP le vamos a decir que tiene un botón en el botón 2. Vamos a tener el mismo ejemplo de antes, cuando pulse en un lado, avísame que enciende el LED. Y aquí lo podéis ver, que además es bastante inmediato. Aquí, cuando lo pulsas y cuando lo sueltas, podéis ir pasando. Ya lo explico. Este es un ESP, este grande. Este un poco más mediano es un acelerómetro, que en este ejemplo no estamos utilizando. Este pequeñito es un sensor de luz. Hay 2 LEDs y un botón. Si queréis ir pasándolo y probar que es bastante inmediata la comunicación de que cuando pulsas el botón se enciende el LED y el programa como hemos visto es muy cortito, es muy simple y con estas pequeñas líneas de código ya hemos conseguido que 2 dispositivos que están desconectados, conectar 2 dispositivos de manera interactiva, de que estoy pulsando un botón en un sitio y está pasando algo en otro lado. Esto con Arduino directamente, con C, es posible, todo es posible, pero para mí me resultaría bastante más complicado porque tendrías que ser tú el que idea la información que se envía, lo que no se envía. En este caso, si este dispositivo que tiene la conectividad se reconecta. No lo tengo claro, no siempre, ¿eh? Tendrá que reiniciar el programa. Tendría que reiniciar el programa, creo. El ISP entonces implementa una pila de CPIP incompleta. Sí. ¿Has probado el nuevo SP, el 32? El 32 no. Sí que un amigo lo compró y dijo que me lo enviaba. Pues lo típico, ya. Exacto, no sé qué pasó. Lo típico que ya que te pones con lo poco que vale y tal, pues compras varios y repartes para los amigos, pero al final no lo repartió. Y entonces, pero el ISP también has tenido que instalar el Firmata, ¿no? Sí, ese ya venía de casa, como no lo iba a tocar. Vale, ahora a ver si lo puedo enfocar, ¿vale? Bueno, a ver si más o menos. Ahora lo que está funcionando es, nos vamos a conectar igualmente al ESP, al Arduino, vamos a conectar un servo al Arduino y vamos a conectar el sensor de luz, que es el chip pequeñito que ahora os he hablado antes, al ESP, ¿vale? Entonces, aquí hay para coger la luz es tan simplemente decirle como el sensor de luz, que lo he llamado Brian, Lux, dame la luz, ¿vale? Aquí sí que lo multiplico por 0,7 y demás, aquí me aseguro de que no sobrepase el ángulo del servo y lo que voy a hacer es que se puede ver, según la luz que le dé, pues la flecha la va a mover, ¿vale? Si lo tapo completamente, por ejemplo, se va a la zona verde,
y conforme más luz le va a dar, pues si lo voy tapando un poquito, pues se va moviendo la flecha, ¿vale? Y idealmente lo que hacer con un sensor de distancia, ¿vale? Que puede ser más útil que uno de luz, ¿no? Pues, y así, pues yo qué sé, te sirve para saber el nivel de agua que tienes en un tanque de un depósito, o no sé, cualquier cosilla que tengas, pues si lo vais tapando, le da más luz, se irá moviendo. Como vemos, muy sencillo, no hemos tenido que hacer tampoco gran cosa. Para el servo le hemos dicho que, oye, ni un servo que se implementa el motor, este pin va a controlar un motor a partir de ahora. Al de la luz le vamos a decir, oye, la luz me la va a controlar a través de ahora del pin 4. Y para el servo simplemente le decimos que se mueva a una posición. Igual que para tener la luz son funciones. Todo esto lo facilita mucho Google y hacerlo directamente en C, en Arduino, pues bueno, es algo un poquillo más complicado. No, seguir pasándolo porque hay más ejemplos. O sea que... Aquí es algo similar, ¿vale? Pero en vez de el servo se sigue manteniendo, pero en vez de la luz, pues bueno, un ADXL345, que es el acelerómetro. Entonces, cada 100 milisegundos sí que actualiza la información y cada 100 milisegundos va a cambiar la posición de la flecha. Con lo cual, ahora mismo si movéis, porque es con el acelerómetro, entonces si ahora mismo lo movéis, se mueve la flecha. Depende de la posición en la que esté. Sí, efectivamente, no es muy útil por el momento. Bueno, no sé, puede ser. Si tenéis la tapa de que sujeta el rollo de papel higiénico, pues depende del ángulo, pues os puede llegar un mensaje y decir, oye, que esto ya falta, tienes que ir comprando. Que mande la pena. Entonces, bueno, también sí que no es ningún robot espectacular ni nada, pero sí que son cosillas que los sensores, todos los sensores que lleváis, cada uno a lo mejor vale 1,5 €, 2 €, que para empezar a tomar práctica, para que os pique la curiosidad y tal, y empezar a tomar esto, pues bueno, sí que puede valer. Estos son unas tiras LED de colores. El color rojo no está muy allá, ¿vale? Porque tiene muy poca intensidad. Y ahora, pues bueno, por ejemplo, ahora sí que el servo, el acelerómetro lo mantenemos todo, ¿no? Cada vez más complicado. Y aquí lo que decimos es que, bueno, en los pines 9, 10 y 11 va a ser una tira LED de diferentes colores, rojo, verde y azul. Aquí lo que hacemos, bueno, cogemos X y Z del acelerómetro, simplemente como los valores son entre -1 y 1, pues bueno, lo convertimos a un valor entre 0 y 256, que es lo máximo, y nada, se lo ponemos luego
aquí a la tira de LED pues le decimos cambia el color a rojo, verde y azul, no tiene más. Entonces, dependiendo de cómo el rojo, ya digo que tiene poca intensidad y no se nota, pero dependiendo de cómo gire este aparato, llegó tarde, el atajo ha llegado. Y entonces, bueno, cosillas que más o menos podemos hacer está al alcance de la mano de Y los datos los estás haciendo en el acelerómetro, pero puedes pillar lo que... Exacto, los datos se pueden coger de cualquier cosa. Aquí están los datos más o menos en pantalla, como han pasado, tampoco las cosas. ¿Podrías montar una API? ¿Podrías llamar a una API externa y pillar un dato de internet? Sí, exacto. De hecho... El siguiente ejemplo, que bueno, esto está muy bien para contar y tal, pero es decir, una de las cosas buenas que tiene GoBot, ¿vale? Ahora el aparatillo ese va a dejar de funcionar, ahora sí esto está funcionando, y es que digamos que queremos controlar las luces de casa a través de una página web, bueno, simplemente necesitamos estas dos líneas de código, es decir, le decimos que hay una nueva API, y le decimos que empiece su trabajo en la API. Esto lo que nos crea es una página web con la API que tenemos nuestro robot, como llamado RGB Bot, en el que si accedemos pues tenemos los diferentes controles, en el que bueno, pues le podemos decir ahora mismo al rojo que se encienda. Igualmente le podemos decir que se apague, que se encienda. Igual que podríamos coger el verde, el azul, y toda esta página web, todo el sistema, si tuviéramos algún otro dispositivo, algo más complicado, bueno, yo qué sé, hubiéramos conectado el servo en este robot, por ejemplo, pues desde la propia página web le podemos decir, oye, vete, pon el servo en tal posición o tal dispositivo, haz cualquier cosa. Bueno, de todas las acciones que tiene, por ejemplo, un LED, que de estas 4 que tiene, pues otros dispositivos tienen otros comandos, por llamarlo de alguna forma, y se hace automáticamente solo con 2 líneas de código. O sea, una gran ventaja, mucho más cómoda, porque sí que hoy en día pues podemos hacer robots y tal, pero lo que mola es que estén conectados, controlarlos del móvil, controlarlos desde... yo qué sé, estás en el trabajo, se te ha olvidado poner la calefacción, pues la pones antes de salir del trabajo, cuando llegues a tu casa ya está la casa caliente. El siguiente ejemplo, bueno, pues es algo parecido. En este caso sería... ya no nos aprovechamos tanto de GoBot como tal, sino de, bueno, estamos programando en Go, vamos a hacer nuestra propia API que en Go, no es más, esta es una página web muy sencilla, aquí hay un puntito, ¿vale? Entonces, simplemente, pues, por ejemplo, porque este es un caso de algo que puedes hacer, ya no es tan sencillo como simplemente 2 líneas, pero bueno, que está ahí, que bueno, pues le dices rojo, se pone rojo de algún color. ¿Vale? Pues le pones un azul clarito, pues azul clarito. Le pones un color un poco más verde, pues queda más verde. Entonces, pues también una cosa muy sencilla, también un poco más, no va incluida, la API anterior que sí que te lo detallaba todo, sí que va incluida, son esas 2 líneas, aquí tienes que trabajar un poco más.
Igualmente, No hay reglamentación ninguna, entonces. ¿Eh? Las primas que dices se enciendan, no se también, ¿o no? ¿cómo? Que no hay reglamentación, tenés que poner otro sensor, otra movida, que no hay. Bueno, en este caso no, pero sí que hay algunas luces que sí que, por ejemplo, la Philips Hue y demás, sí que te informan del estado, del brillo que está dando cada color, etcétera, etcétera. Este último ejemplo, y ya termino. También, ahora sí que todo esto es con GoBot, pero también aprovechando que estamos programando en Go. Vale, no sé si se va a ver. A ver. Voy a darle brillo. Y bueno, que se vea un poco. ¿Vale? Esto es Telegram. ¿Vale? Entonces, he creado un bot que simplemente hablando. Si quiere, claro. Va a tardar un poco porque aquí la conexión, el móvil no está conectado al wifi, entonces va un poco lento, pero no sé si se ve que hay un pequeño menú. Si no lo pongo. Vale, ahí. Pues esto es simplemente un chat de Telegram, ¿vale? He hecho un bot. Es un pequeño menú con corazoncitos de diferentes colores, por ejemplo el verde, pues esto sí que va a tardar, como digo, pues bueno, se enciende la luz verde, si le doy al rojo se enciende la luz roja, si le doy al azul pues se enciende la luz azul. Y esto también es una de las facilidades que nos da Go. El programa del bot de Telegram serán 30 líneas de código, tampoco tiene mayor historia y ya simplemente, bueno, pues con un móvil ya estás controlando todos los dispositivos que teníamos antes. Dicho esto, pues una pequeña comparativa muy grande, muy rápida, es que principalmente Arduino y otros los programas en C. Cuando estamos hablando de Raspberry Pi o Orange Pi, pues sí que tiene Python, tiene Go, tiene otros lenguajes porque sí que corren un sistema operativo. Go es todo en Go. El tiempo de ejecución es muy rápido porque bueno, es un programita. Cuando hablamos igualmente de Arduino, no hay sistema operativo, no hay nada que tener en cuenta. En Go es casi tan rápido porque al final lo que estamos haciendo es conectar dos dispositivos, el anfitrión con el tal, con lo cual siempre hay una pequeña latencia. Uno es autónomo, el otro necesita un máster, que en este caso, pues bueno, en ser una Raspberry Pi, pues el máster puede ser el mismo, con lo cual el desarrollo es lento, por lo que he dicho antes. Por ejemplo, el ESP, si lo estás desarrollando, pues tiene que conectarse cada vez que lo programas, se tiene que conectar a la wifi, con lo cual tarda bastante tiempo. Aquí ya está conectado constantemente y simplemente cambia el programa. Igualmente, difícil de actualizar en producción, lo que hemos hablado antes de montar el cacharro para volver a montarlo, y aquí simplemente como ya está conectado y el programa se está ejecutando en otro sitio, no tienes que tocar nada. Arduino sí que tiene muchos dispositivos soportados, no todos están soportados en Go a día de hoy, pero en cambio Go para tareas complejas sí que va muy bien. Tareas complejas como Telegram, por ejemplo, OpenCV, que es reconocimiento de imágenes, que tú dices que quiero coger, por ejemplo, los datos de una página web del tiempo para saber si va a llover o no y subir o bajar las persianas. Pues todo eso con Go es muy, muy, muy sencillo, con C no tanto. Y nada más, aquí sí que dejo unos enlaces de la charla, los ejemplos, un poco de información y ya está.